Hola, mi nombre es Vania Espínola, soy tutora de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas y en este video hablaremos sobre las titulaciones. Indicadores de desempeño de la sesión. Se espera que al finalizar este video los estudiantes puedan La estructura de la sesión es conocimientos previos que deben manejar para poder comprender este video. Introducción al conocimiento nuevo. Titulaciones. ¿Qué son las titulaciones? Las titulaciones corresponden a una técnica analítica que se emplea para determinar la concentración de una disolución a partir de una disolución de concentración conocida, la cual se denomina disolución patrón. Como podemos ver en este esquema, tenemos una bureta la cual contiene la solución patrón, que es de concentración conocida, y en el matraz tenemos la solución de concentración desconocida, que corresponde a la muestra problema o analito. En las titulaciones se deja caer lentamente, gota a gota, de la disolución patrón sobre la muestra, para llegar a un punto final que se observa por un cambio de color en la solución. Solución patrón. Se tiene que conocer con exactitud la concentración del reactivo patrón, que se va a emplear en la titulación, ya que la exactitud del análisis volumétrico dependerá de dicho parámetro. Se espera que la solución patrón sea estable para que sea necesario determinar su concentración solo una vez, que reaccione rápidamente con el analito para que el tiempo de adición sea mínimo. Debe reaccionar completamente con el analito y la reacción química que se lleve a cabo debe poder representarse a partir de una ecuación química balanceada que sea simple para realizar los posteriores cálculos. Indicadores. Los cambios físicos en una valoración son aparentes cuando se le añade a la reacción unas sustancias denominadas indicadores, los cuales son compuestos químicos que se añaden al sistema y experimentan cambios de color como resultado de las variaciones de concentración que se producen en el punto de equivalencia. En esta imagen podemos ver un indicador llamado fenolftaleína, el cual en pH ácido es de color incoloro y en pH básico es de color rosado. Se emplea en titulaciones de neutralización. Punto de equivalencia. El punto de equivalencia es el punto en donde en una titulación la cantidad de moles del titulante es químicamente equivalente a la cantidad de moles del analito de la muestra. El punto final es el cambio físico observado que se asocia con una condición de equivalencia química. El punto de equivalencia es un punto teórico, que no se puede determinar experimentalmente. Se espera que el punto de equivalencia sea lo más cercano al punto final de la titulación, con el propósito de disminuir errores en la titulación. Concentraciones químicas. Para abordar el tema de titulaciones se emplean dos concentraciones químicas, las cuales son molaridad, la cual corresponde a moles de soluto en un litro de solución, de la cual podemos escribirla de esta manera, en la que los moles se calculan como gramos de soluto sobre peso molecular. Y también emplearemos la normalidad, que corresponde a equivalentes de soluto en un litro de solución, que también podemos calcular los equivalentes dividiendo los gramos de soluto
en el peso equivalente del soluto. Ejemplos. La estandarización de las disoluciones de tiosulfato se hace por medio de una técnica llamada yodimetría. Se preparó una disolución de tiosulfato de sodio pesando exactamente 15,823 gramos de la sal, la cual se disolvió en agua hasta completar 1 litro de disolución. La titulación se llevó a cabo con una disolución de yodo como disolución patrón, de la cual se gastaron 30 ml de disolución de concentración 0,0244 molar para valorar una alícuota de 15 ml de disolución de tiosulfato de sodio. En el punto final de la titulación se obtuvieron como productos el ion tetrationato y el ion yoduro. Calcule la concentración molar y normal del tiosulfato y la pureza de la sal de tiosulfato empleada. ¿Cómo debemos enfrentar estos problemas? Lo primero es leer el enunciado y extraer la información necesaria para la resolución de dicho problema. Entonces, identificamos cuál es la muestra problema, que en este caso corresponde a la disolución de tiosulfato de sodio. Nos entregan la cantidad que se pesó y el volumen final de la disolución. Debemos identificar también la disolución patrón, que corresponde a la disolución de yodo, el volumen gastado en la titulación y la molaridad del patrón. Identificamos también la alícuota de disolución desconocida que se va a titular y los productos de la titulación, que sería el ion tetrationato y el ion yoduro. También es muy importante saber qué nos están preguntando, que en este caso es la concentración molar y normal del tiosulfato y la pureza de la sal de tiosulfato empleada. El paso 2 es representar mediante esquemas y fórmulas y ecuaciones químicas la información extraída. El tiosulfato corresponde a esta fórmula química y el yodo corresponde a esta fórmula química. Los productos obtenidos son el tetrationato de sodio y el yoduro de sodio. Abajo de cada compuesto ponemos la información con la que contamos, que sería el peso y el volumen de disolución y las alícuotas que se titularon en el caso del tiosulfato y en el caso del yodo el gasto de la bureta y la concentración del yodo. Es recomendable representar mediante esquemas de laboratorio qué es lo que está ocurriendo en el problema que se nos presenta. Se prepara una disolución pesando 15,823 gramos de tiosulfato de sodio, los cuales se vierten en un matraz de aforo. Luego se adiciona agua para disolver la sal. Y en el paso 3 se afora a un volumen de 1 litro de disolución. Luego se toma una alícuota de 15 ml de disolución de tiosulfato de sodio con una pipeta volumétrica. La alícuota de 15 ml está contenida en este matraz de Erlenmeyer y en la bureta está la solución de yodo. Se agrega lentamente gota a gota la disolución patrón sobre la disolución de muestra desconocida hasta que se observe un cambio de coloración. La yodimetría es una reacción de óxido-reducción, por lo tanto debemos representar la semirreacción de reducción y la semirreacción de oxidación. La semirreacción de reducción corresponde al yodo, el cual pasa a un estado de oxidación de -1. Por lo tanto, este a su vez es el agente oxidante de la reacción. La semirreacción de oxidación corresponde a la reacción
del tiosulfato pasando a tetrationato, en la cual el azufre presenta un aumento en su estado de oxidación, lo que convierte al tiosulfato en el agente reductor. Debemos equilibrar las semirreacciones mediante el método del ion-electrón, en la cual primero debemos equilibrar los átomos poniendo un 2 y luego equilibrar las cargas, lo cual se logra con 2 electrones. Y la semirreacción de oxidación, en la cual tenemos el tiosulfato pasando a tetrationato, equilibramos los átomos con un 2 y agregamos 2 electrones para igualar las cargas. También podemos equilibrar incorporando el número de 1/2 ante el tetrationato, de manera que nos queda una estequiometría de 1 es a 1/2 y para equilibrar las cargas solo se debe agregar un electrón. El paso 3 es evaluar la información proporcionada por el enunciado y plantear un camino para resolver el problema. En este video vamos a hablar de 2 caminos. El primero, resolución mediante empleo de equivalentes, y el segundo camino, resolución mediante relaciones estequiométricas. Vamos a comenzar con el camino 1. Tenemos las 2 semirreacciones, y a partir de esta podemos establecer equivalencias entre las concentraciones. La disolución de yodo. La normalidad de esta disolución va a ser su molaridad multiplicada por 2. ¿Por qué por 2? Porque en la reacción de reducción hay transferencia de 2 electrones por 1 mol de yodo. Por lo tanto, la normalidad va a ser la molaridad que nos entregaba en el problema por 2, lo que nos da una normalidad de 0,0488 normal. Y la disolución de tiosulfato va a tener una normalidad igual a la molaridad. ¿Por qué? Porque 2 moles de tiosulfato generan 2 electrones. Por lo tanto, la relación es 1 es a 1. Y si nosotros hubiésemos equilibrado de la otra manera, podemos ver que 1 mol de tiosulfato genera 1 electrón. Por lo tanto, sería la normalidad, la molaridad, por 1, lo que nos da que la normalidad es igual a la molaridad. ¿De dónde sale esta relación de normalidad igual a molaridad por electrones? La normalidad son los gramos de soluto sobre el peso equivalente en un litro de disolución. También podemos escribir que el peso equivalente corresponde al peso molecular dividido en los electrones transferidos en la reacción. Si nosotros empleamos matemáticas, vamos a tener que los gramos de soluto por electrones es dividido en el peso molecular, por propiedades de división. Lo que nos da gramos de soluto dividido en peso molecular corresponde a moles por electrón. Moles dividido en litro de solución corresponde a molaridad. Y nos queda que la normalidad es igual a molaridad por electrones, en el caso de reacciones redox. Bueno, aquí tenemos nuestra ecuación iónica, en la cual tenemos la información. Tenemos un gasto de 30 ml de solución de yodo, conocemos la molaridad y conocemos la normalidad. En este caso vamos a emplear equivalentes. ¿Cómo calculamos los equivalentes? Sabemos que la normalidad son equivalentes de soluto en litro de disolución. Si nosotros multiplicamos la normalidad por el volumen, vamos a tener los equivalentes. Si multiplicamos la normalidad por el volumen en ml, vamos a obtener los miliequivalentes de soluto. Por lo tanto,
multiplicamos la concentración normal por el volumen en ml y obtenemos los miliequivalentes de yodo, que serían 1,464 miliequivalentes de yodo. Las reacciones ocurren de equivalente a equivalente. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos 1,464 miliequivalentes de yodo, vamos a tener la misma cantidad de tiosulfato, se va a generar la misma cantidad de yoduro y la misma cantidad de tetrationato. Por lo tanto, aquí no necesitamos las relaciones estequiométricas entre los compuestos. Cálculo de la concentración del tiosulfato de sodio. Dijimos que las reacciones ocurren de equivalente a equivalente. Por lo tanto, si teníamos que habían reaccionado 1,464 miliequivalentes de yodo, vamos a tener 1,464 miliequivalentes de tiosulfato en la alícuota que titulamos. Y procedemos a calcular la normalidad, introduciendo la cantidad de miliequivalentes en la fórmula y el volumen de la alícuota, porque esta cantidad de miliequivalentes están contenidos en este volumen. Al dividir miliequivalentes por ml, se nos va los mili en ambos casos y nos quedan equivalentes por litro. Y esto nos da una concentración de 0,0976 equivalentes por litro. Cálculo de la concentración de tiosulfato de sodio. Cálculo de la molaridad. Como explicamos anteriormente, la normalidad se puede calcular como la molaridad por la cantidad de electrones transferidos en la reacción. La normalidad del tiosulfato va a ser su molaridad por los electrones de la semirreacción que corresponde al tiosulfato. En este caso, nosotros ya calculamos la normalidad y sabemos la cantidad de electrones transferidos, por lo que despejamos la molaridad. Y como hay solo un electrón transferido, la normalidad es igual a la molaridad, como lo habíamos dicho anteriormente. Para el cálculo de la pureza de la sal de tiosulfato de sodio, contamos con esta información. Sabemos que hay esta cantidad de miliequivalentes en esta alícuota. También sabemos que se pesó esta cantidad de gramos de la sal, los cuales fueron llevados a un volumen de 1 litro de disolución. Para calcular los equivalentes, para poder comparar, necesitamos conocer los gramos de compuesto que se pesaron y su peso equivalente. Como esta reacción es de óxido-reducción, el peso equivalente se calcula como los gramos de un mol de compuesto dividido en los electrones transferidos en la semirreacción del tiosulfato. Debemos conocer el peso molecular del tiosulfato de sodio, para lo cual necesitamos la información contenida en la tabla periódica para nuestros átomos de interés. Para el sodio, el azufre y el oxígeno, calculamos el peso de la fórmula molecular, que corresponde a 158 gramos sobre mol. Procedemos a calcular los equivalentes. Los gramos que pesamos fueron 15,823 gramos, y eso lo dividimos en el peso equivalente, y como dijimos anteriormente, es el peso molecular dividido en los electrones transferidos en la reacción. Hacemos el análisis dimensional y se nos van los gramos, y nos queda en equivalentes. Y esto da un resultado de 1,001 equivalentes de tiosulfato de sodio en el volumen de 1 litro de disolución que nosotros preparamos. Debemos hacer una relación entre la cantidad de miliequivalentes contenidos en la alícuota con la cantidad de miliequivalentes contenidos en 1 litro de disolución, para lo cual hacemos una regla de 3, obteniendo que en
1 litro de disolución hay 97,6 miliequivalentes de tiosulfato de sodio, lo que equivale a 0,0976 equivalentes de la sal en 1 litro de disolución. Esto es el valor experimental. Luego, para establecer la pureza de la sal, tenemos el valor experimental de miliequivalentes y el valor teórico de miliequivalentes. Esto es lo que nosotros pesamos y esto es lo que nosotros titulamos. Al multiplicar por 100 para obtener en porcentaje, nos da un resultado de 97,5% de pureza de la sal de tiosulfato de sodio. Entonces, terminamos el camino número 1. Vamos con el camino número 2. Resolución mediante relaciones estequiométricas. Debemos balancear nuestra ecuación química. Entonces incorporamos un número 2 ante el tiosulfato de sodio y un 2 en el yoduro de sodio. De esta manera, la ecuación química queda balanceada. Ponemos la información bajo los compuestos y en este camino la resolución se hace por medio de moles. La molaridad corresponde a los moles de soluto en 1 litro de disolución. Si nosotros queremos calcular los moles, debemos multiplicar la molaridad por el volumen en litros. Si nosotros multiplicamos la molaridad por los ml, obtenemos los milimoles de soluto. Por lo tanto, conociendo la concentración del yodo y el volumen gastado en la titulación, podemos obtener los milimoles de yodo que corresponden a 0,732 moles de yodo. Debemos hacer una relación estequiométrica entre los compuestos. Sabemos que 2 moles de tiosulfato de sodio reaccionan con 1 mol de yodo. Por lo tanto, si nosotros tenemos 0,732 mol de yodo, corresponden a X mol de tiosulfato. Haciendo la regla de 3, obtenemos que hay 1,464 milimol de tiosulfato de sodio. Procedemos a calcular la concentración molar del tiosulfato de sodio. Como recién calculamos la cantidad de milimoles que hay en una alícuota de 15 ml, podemos calcular la molaridad, introduciendo la cantidad de milimoles y el volumen de la alícuota, lo que nos da un resultado de 0,0976 moles por litro. Cálculo de la concentración normal del tiosulfato de sodio. Como anteriormente vimos, la normalidad corresponde a la molaridad por los electrones transferidos. Por lo tanto, vamos a tener que recurrir a la ecuación redox para saber cuántos electrones se transfirieron en nuestra semirreacción. Y aquí podemos ver que por 1 mol de tiosulfato se transfirió 1 electrón. Por lo tanto, nuestra normalidad va a ser la molaridad por 1 electrón. Lo que nos da que la normalidad es igual a la molaridad en este caso. Y tiene ese valor. Cálculo de la pureza de la sal de tiosulfato de sodio. Sabemos que hay 1,464 milimol en una alícuota de 15 ml. Sabemos que se pesaron 15,823 gramos de la sal, que luego se llevaron a un volumen de 1 litro de disolución. Los moles los podemos calcular como gramos sobre peso molecular. Nosotros anteriormente calculamos el peso molecular, que es 158 gramos mol. Calculamos los moles, hacemos análisis dimensional y nos da que tenemos 0,1001 mol. Entonces tenemos que hacer la relación de cuántos moles hay en 1 litro de disolución.
y obtenemos que hay 97,6 milimol, que corresponde a 0,076 moles de tiosulfato de sodio en un litro de disolución. Hacemos la relación de pureza. Esta es la cantidad de mol que obtuvimos por la titulación y esta es la cantidad de moles del cálculo de lo que nosotros pesamos para preparar la disolución. Y nos da que hay una pureza de 97,5% de la sal de tiosulfato de sodio. Ahora les toca a ustedes. Deben realizar una actividad práctica. Realizar los siguientes ejercicios empleando las metodologías recién expuestas. Va a haber una retroalimentación. Ustedes deben escanear o fotografiar los procedimientos y la resolución de las actividades y las deben enviar a mi correo, que es vania.espinola@gmail.com, y yo les voy a enviar la retroalimentación de la actividad. Reflexión de cierre. Las titulaciones nos sirven para determinar concentraciones desconocidas de distintos compuestos. Para que éstas se lleven a cabo, se requiere de una disolución patrón, un indicador y la muestra desconocida a analizar. Las titulaciones se deben representar mediante ecuaciones químicas. Existen diversos métodos para determinar las concentraciones, pero todos los caminos llegan al mismo destino. Debes escoger el que más te acomode. Las ecuaciones químicas siempre deben balancear para poder establecer relaciones estequiométricas entre los distintos componentes, y las reacciones químicas ocurren de equivalente a equivalente, no lo olviden. Fin.